Queridos hermanos, muy buenos días. Es un placer poder estar con vosotros por medio de WhatsApp en esta mañana que nos toca contemplar una parábola muy interesante de nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola de la viuda y el juez injusto que se encuentra en Lucas 18, los versos 1 al 8. Voy a dar lectura a este texto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El tema, sin duda, es la oración persistente. Jesús, como sabemos, enseñó a sus discípulos a orar. Lo hizo, por ejemplo, al entregarles la oración modelo, el Padre Nuestro, y lo hizo mediante su propio ejemplo de oración constante y permanente que pudieron los discípulos observar en él. El texto de hoy confirma lo que el Señor quiere que hagamos: orar siempre y sin desmayar, como dice el verso 1. Hermanos, es muy significativo notar que el judaísmo de su tiempo no enseñaba necesariamente esto, pues existían en la literatura rabínica textos tales como: ¿acaso se debe orar todo el día? En el libro de Daniel se nos explica que Daniel oró 3 veces al día, cayendo de rodillas para alabar a su Dios y orar a él. Por esto un hombre no debe orar más de 3 oraciones al día, así dicen ellos. Pero también había otro rabí, por ejemplo el rabí Yohanan y otros, que enseñaron: ojalá el hombre pudiese orar todo el día. ¿Por qué? Porque la oración no trae pérdida. O sea, dicen ellos, mejor orar que no hacerlo, porque no es tiempo perdido. Todo lo contrario. Y finalmente, permitidme citar a otro rabí, el rabí Chama ben Hanina, que dijo: cuando un hombre se da cuenta que ora sin que su oración sea escuchada, entonces que siga orando siempre de nuevo. Aguarda a Yahvé y sé fuerte, y tu corazón muestre fortaleza. Sí, aguarda a Yahvé, como dice el Salmo 27. Bien, entonces vemos que Jesús no está con aquellos que se basan únicamente en tiempos fijos para la oración, aunque esto puede ser muy útil y nos puede ayudar en la disciplina de la oración. Ni menos está Jesús con restricciones en cuanto a la oración. Su consejo a todos nosotros es bien claro: orar siempre y no desmayar. Y queridos hermanos, el apóstol Pablo retoma esta enseñanza al instarnos, por ejemplo, en Efesios 6, donde dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Pero no solo para uno mismo, sino, como dice, por todos los santos, agregando aquí el elemento de la intercesión. Así que, hermanos míos,
El Señor, mediante esta parábola, amplía el concepto de oración de su tiempo, apoyando a aquellos que ya tenían una idea clara de la necesidad de orar en todo tiempo. Lo ilustra pues con esta parábola de la viuda y el juez injusto. El juez aquí descrito podría ser un personaje de todos los tiempos y también de la actualidad. Un juez sobornable, un juez que acepta dinero para torcer el derecho y hacer lo que el que más paga busca lograr. La historia humana pues está llena de tales casos. Al parecer también en tiempos de Jesús no faltaron tales jueces injustos, y al mencionar a uno de estos en su parábola indica que todo el mundo sabía de qué o quién se trataba. Los judíos piadosos del tiempo de Jesús, y sin duda hubo muchos, ellos practicaban, entre otras cosas, la oración de las 18 peticiones llamada Shmoneh Esrei, que son 18 peticiones y alabanzas al Dios de Israel. Y en la petición número 11, el piadoso judío oraba: «Danos jueces como los que tuvimos en el principio y consejeros como antes. Reina tú sobre nosotros, solo tú. Alabado seas, Señor, que amas el derecho y la rectitud». Se cuenta que un rabí que después de orar esta oración agregaba las siguientes palabras: «Dios de nuestros padres, guárdanos de hombres malos, de vecinos malos, de Satanás el destructor, de un juez duro y un contrincante duro». Bien, como notamos, entonces parece que era el horror absoluto de los contemporáneos de Jesús caer en manos de un juez duro e injusto. Y nos llama poderosamente la atención que Jesús en su parábola tome al juez, a tal juez, para explicar la necesidad de la oración insistente. Pero, por otro lado, es perfectamente comprensible el contraste que Jesús establece entre la injusticia del juez y la necesidad de la viuda. Hermanos, ¿acaso no es esta la tensión constante que vivimos en este mundo? Por un lado, los poderosos injustos; por otro, la gente necesitada que clama por justicia y derecho. La viuda que Jesús menciona en conexión con este juez injusto no necesariamente es una mujer de edad avanzada, ya que la edad de una mujer joven para casarse en aquel tiempo podía oscilar entre los 13 y 14 años de edad. Había naturalmente también viudas jóvenes. En el caso de esta parábola, la viuda se presenta ante un juez y no ante una corte judicial. Esto indica que la causa era de índole económica. Se le priva de un dinero que le corresponde, tal vez de alguna herencia. Ella es pobre y no puede darle al juez un dinerito para agilizar su causa. En cambio, su contrincante aparentemente posee dinero e influencia, y ella sufre en persona propia la desventaja de estar sola y sin medios económicos para defender su derecho. ¿Quién va a prevalecer en esta pugna? Es la pregunta. La viuda no dispone de otro medio que su persistencia, insistencia y constancia en apelar al juez injusto para que le haga justicia. Hermanos míos, las viudas y los huérfanos desde los tiempos del Antiguo Testamento eran sinónimo de desprotección y exposición a la injusticia de personas inescrupulosas. Me imagino que al empezar Jesús a contar esta parábola,
Sus oyentes estaban muy atentos para conocer el final de esta situación de la vida real. La viuda de nuestra parábola ha sufrido mucho. ¿Qué tal el sentimiento de estar en manos de un juez que no le quiere hacer justicia? Más bien está esperando algo que ella no puede ofrecerle, soborno, o como a veces dicen, un poco de lubricante para agilizar los trámites. Hazme justicia de mi adversario, es su constante clamor. Y es también a la vez el grito de los perseguidos por su fe, de los encarcelados injustamente, de los abandonados por las autoridades humanas, de los obreros que no reciben su justo sueldo, los despedidos por empresas que no se preocupan por la suerte de sus ex obreros, y cuántos casos más podría enumerar. En todo ello vemos la aparente impotencia al enfrentarse con personas poderosas, injustas, dadas al soborno y al cohecho. El recurso más poderoso de esta viuda era la persistencia, que por fin le dio la victoria. Y la persistencia de esta viuda es presentada por Jesús como modelo de la oración de fe, que no se rinde, que no desmaya, que no cede ante la injusticia, sino que lucha persistentemente sin darse por vencida. Y para adelantar el fin de esta parábola, el Señor hace hablar al juez de la manera siguiente: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Bueno, este texto no nos permite concluir que el juez haya tenido temor de alguna agresión física de esta viuda. Más bien su constante venir a su despacho y su insistencia, que por fin habrá sido muy molesto todo para él. Todo esto por fin le hace actuar a favor de una causa justa. No que haya reconocido lo justo de la causa de esta mujer, sino solo por librarse de un asunto molesto, entra por fin en acción. ¡Qué terrible! Y cuán perfectamente describe Jesús aquí lo que está sucediendo a menudo en la sociedad humana, o mejor dicho, inhumana. La parábola no nos permite comparar a Dios con el juez injusto, pues esto sería absurdo y tener un concepto muy extraño de Dios. Sin embargo, de alguna manera Jesús relaciona al juez con Dios, al decirnos: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Sí, Dios hará justicia a su pueblo, a las viudas, a los huérfanos. Lo quiere hacer también por medio de autoridades temerosas de Él, obedientes a sus mandamientos. Por esto la Iglesia debe orar por las autoridades y los gobiernos, para que actúen de tal manera que den ejemplo de honor, honestidad y justicia. Jesús utiliza aquí un título muy significativo, dice sus elegidos. Así describe a los creyentes. Dios ciertamente no fallará a ninguno de sus elegidos. Por su voluntad soberana, los ha elegido desde antes de la fundación del mundo para servicio y salvación, para su propia gloria. Los ha amado con amor eterno, como dice el profeta Jeremías. Por tanto, se encargará para que sean vindicados completamente. Dios y el juez injusto son muy opuestos. Lo que Dios demanda es que su pueblo persevere en implorarle con sinceridad.
Él contesta las súplicas de aquellos que claman continuamente a Él de día y de noche. Además, este juez malvado finalmente concedió el socorro necesario, pero el Dios Santo lo hará pronto. ¿Se tardará en ayudarles?, pregunta Jesús. Os aseguro que Él se encargará que se les haga justicia y pronto. Llegado el tiempo apropiado, el Señor actuará muy pronto. Y si preguntamos, ¿por qué se preocupa Jesucristo que se haga justicia a los suyos prontamente? La respuesta es, porque ama tan profundamente a los que han puesto su confianza en Él. El contraste entre Él y el juez injusto de la parábola es indescriptiblemente agudo. Y es este amor del Señor la garantía de que todas las promesas dadas a los hijos de Dios se cumplirán en los que sufren persecución, desventaja, abusos y maltratos. El último versículo de nuestro texto dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esa fe en la tierra? Aún habrán creyentes en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese. Se supone que así es. Pero ¿habrá esa fe, la fe que persevera como la de la viuda? La pregunta no es especulativa ni retórica, sino nos invita al autoexamen y que cada uno de nosotros responda personalmente. La enseñanza de Jesús tiene que ver con una de las actitudes más importantes que deben y debemos desarrollar nosotros los hijos de Dios. La persistencia o la perseverancia es una de las facultades más necesarias para mantenernos firmes en la lucha con las variadas dificultades de la vida real. La perseverancia o la persistencia es pues la gota de agua que por fin perfora las rocas. Se requiere persistir con entusiasmo y tenacidad en la oración, sustentadas por la fe, con la confianza en las promesas del Señor. La perseverancia, hermanos, en la oración es la fuerza que logra todo lo que está dentro de lo prometido por Dios. En una palabra, el persistir, como lo hizo la viuda, es una actitud optimista, de fe, de la convicción que ese juez le hará finalmente justicia. De la misma manera, los hijos de Dios, que tenemos un Dios y Padre justo, podemos persistir o perseverar en la oración sabiendo que obtendremos lo que pedimos. Y finalmente, en la carta a los Hebreos leemos esta promesa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El Señor nos bendiga.